perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo.
es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Señor, gracias en esta mañana. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, tanto en nuestra familia biológica como en nuestra familia de fe. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestro ser espiritual y físico. Sabemos que trae liberación en todas las áreas, que conforta nuestras vidas y nos guía, que nos da la oportunidad de agradarte. Glorifícate, Señor, en una manera extraordinaria. Gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa, de ver a los hermanos y al menos intercambiar un saludo, una mirada, un afecto. Señor, gracias por esta gran oportunidad. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos de todas las cosas extraordinarias, maravillosas que hace por nosotros y por los procesos que vivimos, porque hemos estado viviendo procesos difíciles, pero sabemos que está con nosotros y que nunca nos desampara. Nuestras raíces están en ti y nadie podrá movernos de ti, porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque perdona todo pecado en esta mañana, porque trae restauración y liberación, porque transforma nuestras mentalidades, porque cambia nuestra cosmovisión, Señor, porque se produce liberación en nuestro espíritu y regeneración, porque muestra tu gloria, Señor, en nuestras emociones. En el nombre de Jesús, tú endereza lo torcido, tú sana nuestras emociones, libera completamente todo nuestro ser y nuestros intelectos para entender tu revelación, para ser compromisarios de la verdad, para permanecer en ti, para no vivir de acuerdo a lo que la gente dice, sino de acuerdo a lo que tú estableces en tu palabra. Señor, gracias porque nos ha llamado como iglesia, como comunidad de fe, para ser fortalecidos entre nosotros, para que no seamos niños fluctuantes, Señor, sino que podamos echar raíces en ti. En ti estamos completos, tú llenas todo nuestro ser y todas nuestras expectativas. A ti te damos la gloria, Señor. Muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por las cosas extraordinarias que estás haciendo, por las promesas que nos ha dado, porque nos ha dado maravillosas y grandísimas promesas. Señor, muchas gracias. ¿Quién como tú entre los dioses? En el nombre de Jesús, quita todo peso, Señor, toda carga, todo pecado que nos asedia. Hoy lo entregamos en el nombre de Jesús para vivir la vida abundante delante de ti, Señor. Aleluya, gracias porque suple nuestras necesidades, porque nos conforta, porque sana de toda enfermedad, enfermedades físicas, mentales, espirituales, emocionales. En el nombre de Jesús, sánanos para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Señor, gracias porque te mete en nuestros hogares y establece tu orden en los matrimonios, en las familias, la relación de padres e hijos, la relación de hermandad. Gracias porque lo hace. Señor, que haya gozo, paz en las familias conforme a tu grandeza. Conforta, suple necesidades, abre los cielos, da nuevas ideas en este tiempo. Señor, aquellos que son emprendedores, aquellos que son, Señor, empresarios, profesionales independientes, que tienen en este tiempo grandes necesidades y están pidiendo que tú les des ideas, Señor, para ellos poder avanzar, echar hacia adelante su familia. En el nombre de Jesús, gloria damos a ti, Señor. Gracias porque toda enfermedad se va, por tu llaga somos sanados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque nos ha guardado del COVID, porque ha guardado esta patria, esta nación del COVID-19. Gracias por tu misericordia. Mira que hay una nueva amenaza ahora en otoño y en invierno, Señor. Glorifícate en el mundo, da sabiduría a la gente, entendimiento a los que están en los laboratorios, probando, Señor, que encuentren el antídoto que se requiere para acabar con esta enfermedad en el nombre de Jesús.
Tú eres poderoso, hemos aprendido grandes lecciones y aunque hay gente que está resistiéndote a ti, Señor, pero ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de los niños, de los inocentes, Señor, aleluya, ten misericordia del pecado de esta nación, perdónalo, renunciamos al pecado de esta nación, te pedimos perdón por el pecado de esta nación, todo pecado, perdona, restaura, salva, guárdanos, Señor, de toda epidemia. Guárdanos de toda furia de la naturaleza. Guárdanos de terremotos, de maremotos. Guárdanos de huracanes, de ciclones, Señor, de fiebre, Señor, de toda epidemia, de toda enfermedad. Confiamos. Tú eres poderoso, Dios. Oh, establece tu orden en este país. Glorifícate, Señor, en el presidente de la República, gabinete de gobierno, gabinete social, de salud pública y de educación. Oh Dios, mira la crisis que está viviendo el país y mira cómo educación, Señor, tiene un desafío para iniciar el próximo mes. Aquellas personas que son de escasos recursos, que no pueden pagar escuela privada, sino que tienen que ir a la escuela pública, ahora están empantanados, Señor, y no están los recursos y hay situaciones. Da salida a esta crisis por amor de tu nombre, Señor, y que todos los niños de nuestra nación y nuestros adolescentes tengan la oportunidad de cursar el año escolar. Tú eres poderoso para suplir necesidades, para dar nuevas ideas, Señor. Oh Padre Santo, glorifícate, Señor. Gracias por salud pública. Establece tu orden en salud pública, Señor. Da entendimiento, sabiduría, Padre, para que puedan dar salida a situaciones, Señor, que afecta esta nación. Tú eres poderoso, Señor. Tú puedes sanarnos, pero también tú has dado sabiduría a la gente de ciencia. La ciencia viene de ti, Señor, que haya una salida. Guarda a nuestros médicos, las enfermeras, los servidores de los hospitales públicos y privados, los directores, Señor, todos los que están involucrados en esta dinámica de salud. Oh, por tu misericordia, sana a este pueblo, Señor, sánalo de toda situación espiritual y de toda situación física. Levanta esta nación y trae salvación. Levanta una iglesia fuerte en esta nación, capaz de dar testimonio de la verdad y de los principios, para gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. 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 Nuestro Dios es poderoso, digno de gloria. Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y no nos desampara. Confiamos en Él y en su esperanza, conforme a su diseño y a la palabra y a las promesas que nos ha dado. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino. Y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Tu reino incomparable.
manifestaste en gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres
eres rey, aleluya. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas Todas las familias de la tierra. Aleluya. Así que hoy quiero adentrarme con ustedes en la predicación que se llama No hurtarás. Así que quiero compartir el texto bíblico con ustedes en Efesios 4:22. Quiero compartir el texto bíblico en esta mañana para adentrarnos a la predicación No hurtarás, que es una predicación dentro de la primera causa de distracción, que es el amor al dinero. Así que vamos a compartir el texto bíblico, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Tenemos la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bendito es el nombre del Señor. Así que gracias, pueden sentarse, muy amable. Vamos a adentrarnos en esta mañana en la predicación que se titula No hurtarás. Y que esa palabra de no hurtarás fue tomada de la ley moral que aparece en el libro de Éxodo, en Éxodo 20:15. Así que hoy estaremos hablando de uno de los mandamientos de la ley moral. Y ese mandamiento es el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, igual que el 10º mandamiento, están entrelazados, porque antes de una persona hacer algo como robar, primero viene la codicia y todo eso. Pero hoy hablamos del octavo mandamiento. Tengo pensado hacer con ustedes una miniserie acerca de la codicia, analizando lo que se llama el pecado del cuerpo espiritual, o sea, el pecado que no se hace en el mundo físico, que no se traduce en el mundo físico, sino que se queda solamente en el ser espiritual del individuo, o lo que se conoce como el pecado de la mente. Así que ya en el futuro tendré la oportunidad de conversar con ustedes para que tengamos herramientas para deshacer en nosotros el pecado desde el cuerpo espiritual y que no se traduzca al mundo físico. Entonces hoy que hablamos de no hurtarás, ese es el concepto de hoy. El irrespeto a la propiedad privada, el tomar lo que no es nuestro, usufructuar el trabajo de otras personas, es una de las áreas más sensibles del ser humano,
es tan sensible como la sexualidad. Hay dos cosas que son áreas sensibles en el ser humano. Una de ellas es la sexualidad, que está dentro del tema que estamos trabajando acerca de la causa de distracción. Lo trabajaremos más adelante. Pero uno de ellos es el de robar, el concepto de robar. Son áreas muy sensibles en el ser humano. Y según datos estadísticos, en ambos casos, la mayoría de las personas se han involucrado al menos una vez en la vida en alguna actividad sexual ilícita o en alguna actividad de tomar lo que no es de él. Son áreas muy sensibles que nosotros debemos trabajar para llegar a ser libres totalmente en el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Si podemos trabajar esas áreas, nos vamos a hacer creyentes fuertes, maduros, precisos. Es una fuente de distracción el codiciar las cosas que no son nuestras. Esas cosas nos distraen. Y hay gente que lo van a hacer por causa de necesidad, pero otras personas lo van a hacer por costumbres. Y otras personas lo van a hacer porque hay espíritus de maldad que operan en ellos. Y de alguna manera ellos responden a un comportamiento, a una conducta que aunque quisieran en un momento frenarla, necesitan mucho esfuerzo, porque hay un espíritu de maldad que está en su espíritu desorganizando sus vidas. Inclusive algunos que ya han alcanzado la gracia, han sido alcanzados por la gracia de Dios, tienen todavía la costumbre y se les hace muy difícil como poder pasar por alto cualquier cosa que vean fácil de tomar. Y tienen una lucha interna fuerte consigo mismo para desprenderse de ese deseo. Se puede decir que han sido libres de esos espíritus, pero todavía tienen esa costumbre y se les hace muy difícil. Y justamente cuando nosotros tenemos una debilidad por donde el enemigo nos ataca y por donde nos ataca la naturaleza concupiscente, es por esa debilidad que tenemos. Y por eso hay gente que está luchando fuertemente para desprenderse de esos hábitos, de esas costumbres que no se corresponden con la palabra de Dios y con el temor a Dios. Muchas personas aprendieron a robar de su propia casa. Desde su propia casa comenzaron a tomar cosas y aparentemente lo hacían como una forma que ellos mismos justificaban por medio de una racionalización. Tengo hambre, hay comida, no me dan y tengo que tomarla escondida. Y así comenzaron. No era correcto que haya y que no le den en la casa, pero también es incorrecto tomarlo sin la autorización porque se van creando hábitos. Hay gente que desde su casa comenzó a crear hábitos de tomar lo que no es de él. Entraron a la nevera y se comieron lo del hermano, lo que era de todos se lo comieron solo. Y comenzaron así con esa praxis hasta llegar a crear hábitos, inclusive ataduras espirituales. Y como es una norma en el reino de las tinieblas, todo comportamiento que nosotros hacemos, toda conducta aprendida que está ligada a algún espíritu determinado, esos espíritus tienen legalidad para operar en esa persona. De ahí que comenzaron robando cosas pequeñas en su casa, comenzaron robándole a los padres, porque quizá los padres eran tacaños, pero comenzaron a robarle. Y una cosa no justifica a la otra. Y terminaron arrebatando carteras en la calle, terminaron acumulando fortunas que no le corresponden y son capaces de asaltar personas de diferente manera, de involucrarse en fraudes y cuánta cosa. Y comenzaron así, con cosas sencillas desde su casa, porque se entrenaron con hábitos y con costumbre desaprobada en el reino de Dios y se fueron
adiestrando, ejercitando, cosas muy interesantes. Comenzaron a hacer y a planificar, y sus ideas y su sapiencia comenzaron a utilizarla de mala manera, y por eso terminan en la ruina. Muchos de esos jóvenes que están en las calles, las estadísticas dicen que si no se retiran no llegan a los 30 años. Entre 20 y 30 años están muriendo, porque aun cuando van a la cárcel, cuando salen, vuelven a lo mismo y están dispuestos a lo que sea, y no pueden parar porque hay una fuerza espiritual que está operando en ellos, y necesitan a Cristo para ser libres. Necesitan que el Espíritu de Dios ocupe su espíritu para que todo espíritu que está operando en ellos se vaya y sean libres. Por ellos mismos lo pueden intentar inclusive, pero no es tan fácil. Necesitan a Cristo. Roban a sus propios padres, roban a su familia, a los compañeros de la escuela, a los amigos, se llevan cosas a escondida. Y creo que es un ejercicio que tenemos que hacer con nuestros hijos y con los niños cercanos para evitar que en el futuro entren en esa crisis, porque es como instintivo querer lo que tiene el otro y esconderlo. Es una manera instintiva que tienen los niños, y tenemos que dar seguimiento para evitar que en el futuro esos muchachos ejerciten tanto las habilidades para tomar lo que no es de ellos, que definitivamente sean destruidos luego por ese comportamiento, y que esos espíritus lleguen a ocuparlos, a desenfrenarlos y a descarrilarlos. En el 10º mandamiento, el Éxodo 20:17, el texto dice: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Porque donde se origina todo es en el ser espiritual del individuo. Y la codicia es una manifestación del pecado de la mente o del pecado del cuerpo espiritual. Nadie sabe que yo soy codicioso. Nadie sabe que tú eres codicioso, porque es un asunto interno. Pero así se origina el robo. Primero se inicia codiciando, teniendo deseo de tener lo que tiene el otro. Y muchas veces nosotros estamos codiciando cosas que tienen las personas que ni siquiera sabemos el origen. Inclusive uno de los requisitos para elegir un líder en una congregación, cual fuera la posición, era que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no quiera despojar a la gente de las cosas que tiene. Eso era antes, hoy es diferente. Hoy hay mucha gente que aún estando en la iglesia y siendo líderes quieren despojar a la gente por medio de técnica de manipulación y técnica psicológica para atraer a la gente y quitarle lo que tiene. Pero eso es contrario a la Sagrada Escritura, pero es un comportamiento que tiene la gente que aún estando en la iglesia no se ha podido despojar, no ha podido ser libre, y la intención que tienen es tener como de lugar lo que tiene la otra persona. Aunque el concepto de robar habla de agresividad y eso, pero no siempre la gente, cuando quiere despojar a alguien o ha codiciado lo que alguien tiene, no siempre utiliza la fuerza. El concepto de robar es quitar algo a una persona que le pertenece, con ánimo de lucrarse de aquello que tiene la persona. Y muchas veces lo hace con violencia, por fuerza o por intimidación. Ese es el concepto general. Pero hay mil y una manera de despojar a la gente de las cosas que tiene y de engañar sin necesariamente utilizar la fuerza. Y una de esas técnicas es cuando dejan algo cuidando o dejan algo guardado o fácil de acercarnos,
ahí se puede caer en la trampa, que no necesariamente, aunque el concepto habla de la fuerza, no siempre el que quiere despojar a la gente de lo que tiene lo hace a la fuerza, lo hace con técnicas. Inclusive se hace pasar son usurpadores para adquirir aquellos que le corresponde a las personas. El pueblo de Israel fue adiestrado por Dios acerca del concepto. No solo aparece en los mandamientos de la ley moral, sino que como era la nación de donde iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, el descendiente de Abraham, que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, el Señor quería que su pueblo se guarde para Él y que ningún espíritu del infierno pueda operar en las finanzas ni de la nación ni de la gente que vivía en esa nación. Y por eso regula el respeto a la propiedad privada. En Éxodo 22 hay un texto que quiero compartir hoy. Quiero que analicemos que hay algunos textos que tienen que ver con el antiguo pacto, que en el nuevo pacto no necesariamente se debe interpretar de la misma manera, porque este era un gobierno teocrático, las leyes eran leyes de Dios para un pueblo de Dios. Hoy hay leyes en las naciones y las naciones no se rigen por la palabra necesariamente. Pero Israel, que tenía un gobierno teocrático, Dios gobernaba, y que era el pueblo donde iba a venir el Mesías para salvar a la humanidad, tenía ciertas reglas y ciertos compromisos. Y en la gracia tenemos que observar qué cosa se corresponde con nosotros hoy. Los mandamientos se corresponden porque los mandamientos pertenecen a la ley moral, y la ley moral es parte de los principios del reino. En Éxodo 22 dice el texto: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Oiga por dónde va la cosa. La regla era, si tomó el buey y cuando llegaron ya el buey lo había matado o lo había vendido, pero se demostraba que él lo había tomado y que había usufructuado lo de ese buey, entonces hay una regla. Por cada caso había una regla. Por aquel buey pagará 5 bueyes. Esa es una manera de instruir al pueblo para que aprendan a respetar la propiedad privada. Dice, tiene que pagar 5 bueyes. Si ustedes observan, en una de las entregas hablamos de Zaqueo, el cobrador de impuestos, y que él dijo en una reunión con Cristo, cuando el Señor llegó a su corazón, él le dijo, si yo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatriplicado. Aquí está estableciendo en términos de buey, de una vaca, de un toro, de un animal, está estableciendo que tiene que devolver 5. Si lo degolló, ¿verdad? Si lo mató, si lo vendió. Por aquella oveja, 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y ojo con eso, en este país no es así. En este país hay gente que ha caído preso justamente por un enfrentamiento con un ladrón, en la que ha muerto el ladrón, ha caído preso por eso. Así que estamos en otra nación diferente, con otras leyes. Ahora, en Israel, si había un enfrentamiento entre la persona que estaba entrando a robar y el dueño de la propiedad, y en ese forcejeo quedó herido y moría, no había cárcel para la persona si se demostraba que fue en la noche y que estaba forzando para robar la propiedad. Ese es el concepto en el antiguo pacto. Aleluya. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces, si en el día encontró a alguien que estaba entrando en su propiedad y lo matare, era considerado como homicida.
y ya había leyes establecidas para los homicidas, dependiendo el tipo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Fíjese que el ladrón, si robaba y no tenía con qué pagar, se revisaba y no tenía con qué pagar, entonces tenía que ir a ser esclavo de la persona que le robó hasta que le pague el valor de lo que se había robado. Así regula el Señor la normativa en el pueblo de Israel para aquellas personas que tenían la costumbre de arrebatar, llevarse cosas que no le correspondían. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Tú te robaste tal cosa. Entonces estaba establecido que pague 2 veces lo que se estaba llevando. De esa manera generaba temor entre la gente, porque la ley es coercitiva. Generaba temor entre la gente. Ponían normas, reglas para que no vivan, como le llaman en una expresión muy dominicana, como chivo sin ley, sino que los jueces debían interpretar lo que establecía la palabra para aquellos que tomaban las cosas que no le correspondían. Dios ha regulado desde el principio el respeto a la propiedad privada. En Levítico 19:11, el texto dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Dice, no se roben, no se engañen, no se mientan los unos a los otros. De esta forma va a haber paz en una ciudad, en una nación, en una comunidad, en una familia. No tomen las cosas sin que se la den. No tomen las cosas sin permiso. Aunque no mandamos a la gente a pedir, porque deberíamos trabajar, pero si usted tiene una necesidad, es preferible pedir antes que tomar las cosas sin permiso. Y esto es sumamente importante para nuestros niños, porque la gente que ha sido formado en la casa con la palabra de Dios crece con sabiduría, con entendimiento, puede respetar las normas establecidas en el Estado de Derecho. Si comenzamos desde la casa a respetar, cuando crecemos no tomaremos lo que no es nuestro, sino que disfrutaremos y nos conformaremos con aquellas cosas que hemos ganado y que nos pertenecen. Dice, no juren falsamente por mi nombre, le dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios. Dice, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Si es malo oprimir, también es malo robarle al prójimo. Y hay 1001 maneras de nosotros robarle a la gente lo que le pertenece. Desde poner un imán en la balanza, eso es lo que se llama la pesa o la balanza falsa, de dar 3/4 por un entero, de alterar un producto de buena calidad con uno de menor calidad, que es de menos precio. Subir los productos por encima de la ley, de lo que está estableciendo la ley. Y en este país y en este tiempo lo vemos continuamente, que personas aún llamándose creyentes tienen negocios y sin la autorización del Estado, por asunto de demanda, suben el costo de los productos sin una autorización previa, porque hay altas demandas, y produciéndola ellos mismos.
Pero como hay demandas y nadie se va a fijar en precios, sino que la gente está buscando el producto, se aprovechan. Y esas cosas las está regulando la Escritura, y los hijos de Dios no deberíamos participar en ellas. No es saludable, porque estamos dañando nuestro dinero, el bueno con el malo, el producto del trabajo y el producto del engaño. Ambos se están mezclando y estamos dándole libertad a espíritus del infierno para que entren a nuestras vidas. Y no deberíamos estar en paz. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mire qué principio importante. Que cuando usted tenga una persona que trabaje con usted, usted debe pagarle en la fecha que dice que le debe pagar. Y si no le pagas en esa fecha, ya usted está en falta delante de Dios, porque usted se quedó con ese dinero. Entonces el jornalero cobraba en la tarde para dejar la comida en la casa el día siguiente. Y entonces si no se le pagó el día que le corresponde, entonces ese jornalero se iba a la casa con la mano vacía. El Señor está regulando la convivencia pacífica en una nación que le corresponde a Él y en un pueblo que es suyo. Un pueblo que iba a ser ejemplo en el mundo, que iba a ser puntero. De ahí es que le dice: tú vas a ser cabeza de las naciones. Porque era un pueblo que iba a vivir para Dios conforme a los principios que Dios estaba estableciendo. Y tenía que manejarse teniendo cuidado en ligeros detalles. Quizás para usted no es nada importante, a cualquiera se le olvida pagarle a alguien que trabajó su día y que necesita su dinero y ya le corresponde y no es suyo. A cualquiera se le pasa, pero hay gente que tienen por costumbre hacer eso. Inclusive hacen un contrato para dar unos beneficios y lo cortan esos beneficios. Y se da en área que se establecen propinas por ley o por ciento establecido en el contrato, que al final, como nadie sabe y se puede meter en el sistema para saber a cuánto ascendió la propina y cuántos empleados son y cómo se va a dividir, al final ellos determinan qué hacerlo. Y recuerdo cuando en un tramo de mi vida que trabajé hotelería, en que siempre había una queja porque cuando estaba 100% el hotel, la propina, el porciento era casi igual que cuando estaba 60%. Y no había tantos empleados. O sea, ¿qué pasó? Entonces eso se usa, y esa es una manera, son técnicas. Y la Sagrada Escritura está llamando robo a eso. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Mire qué principio tan interesante. Al que no te esté escuchando, no le diga cosas, insultos. No lo insulte, aunque no te esté escuchando. Regla para el pueblo de Dios, pero dice: no le ponga tropiezo al que no ve para burlarte. Y el bullying es tan común que hasta los hijos de Dios hacen bullying. No ponga tropiezo. Y ya saben todo lo que Jesús habla, porque existe el tropiezo físico, el lazo físico, pero también espiritualmente existen lazos espirituales, o sea, trampas espirituales y tropiezos espirituales. Y ambos casos son condenados en la Escritura. Sino que tendrá temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, cada uno de esos principios establecidos en el texto, el Señor está diciendo: tienes que tener temor a Dios. Y la única manera para nosotros poder vivir y obedecer lo que la palabra del Señor está estableciendo es nosotros poder tener temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es el miedo a Dios.
es que seamos obedientes a Dios y que cuidemos la relación con Dios, porque sabemos que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, porque queremos tener una relación saludable con el Señor. Cuidamos de tomar aquellas cosas que no nos corresponden para evitar situaciones difíciles. Bendito es el nombre de Dios. Ustedes saben que uno de los títulos que se le atribuye a Satanás es de ser ladrón. En Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dice Jesús. O sea que una de las cosas que se le atribuye al diablo es de ser ladrón. ¿Y quién quiere parecerse al diablo? Ni siquiera los impíos quieren parecerse al diablo, menos un hijo de Dios. Ahora, eso pudimos haber sido en algún momento, pero ya estamos en otra etapa. Y creo que Pablo nos da esa palabra en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que debió estar en el pasado. Entonces, robar debió estar en el pasado de nosotros. Yo sé que no todos los impíos son ladrones, eso es verdad. Ahora, si alguno de nosotros tuvo esa costumbre, debió quedarse en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se está planteando el texto que hay gente que están en la congregación que todavía no se han despojado del viejo hombre, de la vieja mujer. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, no es solo en el concepto de tomar lo que no es nuestro. Conductas aprendidas, comportamientos arraigados, costumbres, experiencias de la vida que no nos dejan zafarnos totalmente. Y entonces eso se convierte en una atadura. Y por eso él dice que hay que despojarse. Es cuando usted voluntariamente decide obedecer o decide dejar de hacer cosas voluntariamente que usted sabe que no se corresponden con la investidura que usted tiene ahora como hija o como hijo de Dios. Por eso él dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es el concepto de vicio? Aquellas ataduras espirituales o de costumbres que no podemos despojarnos nosotros tan fácilmente, que son fuertes en nosotros. Y habla la Escritura de las perversidades del vicio. Se huergan en las perversidades del vicio. Porque el vicio genera ataduras espirituales, emocionales en la vida de la gente. Y toda costumbre, todo comportamiento que nosotros no podemos dejar fácilmente, entonces es un vicio. Y entonces el viejo hombre o la vieja mujer puede estar todavía generando comportamientos en nosotros que son contrarios a lo que Dios ha establecido. Y entonces es nuestra responsabilidad despojarnos. ¿Cómo es ese viejo hombre, esa vieja mujer? Tiene deseos engañosos y necesitamos renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Este concepto está muy ligado al concepto de la transformación de nuestro espíritu o de la regeneración, que es cuando a partir del viejo ser va a salir un nuevo ser. Entonces en ese nuevo ser ya el vicio desaparece, porque el que ha sido regenerado no vive en el pecado, sino que el pecado es como un accidente. Y el vicio no es accidente. Es un modo vivendi, es una costumbre arraigada
Son comportamientos que están en nosotros y que no son fáciles de desprendernos. Nosotros respondemos al vicio. Cuando somos regenerados, respondemos a la simiente de Dios que permanece en nosotros. Aleluya. Entonces ese nuevo ser, esa nueva mujer y ese nuevo hombre va a ser creado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Y tiene características: creado en Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces ya cuando viene el nuevo hombre, cuando viene la nueva mujer, ya estamos en capacidad de no engañarnos, de no mentirnos, de no abusar de la confianza de los otros, de no permanecer en vicio, en cosas engañosas. La conducta del viejo hombre es una conducta dirigida por la naturaleza concupiscente y financiada por el infierno. La conducta del nuevo ser a partir de la regeneración permanece la simiente de Dios, o sea que es guiado por el Espíritu de Dios mediante el señorío de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Son totalmente seres diferentes, pero seguimos siendo el mismo en términos físicos, porque la transformación es a partir del primero. Pero dentro de nosotros ha habido un cambio, ha habido una liberación y ha habido una transformación. Por eso nosotros tenemos que voluntariamente renunciar a esos comportamientos. Aunque tenga deseo de hacer aquello que Dios ha dicho que no haga, frénate. Busquemos al Señor. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Esa era la conducta del viejo hombre, el de la ira. El nuevo hombre, si llegáramos a airarnos, entonces nos dice: no termine pecando. Aleluya. Sino que esa ira se quede solo en el cuerpo espiritual y que no se traduzca en el mundo físico, en un comportamiento que daña a las otras personas. De eso se trata. Porque ya la ira está, pero usted se queda con esa ira y canaliza esa conducta y no deja que se traduzca al mundo físico. Y entonces usted le elimina desde ahí por medio de tomar ese pensamiento. Creo que lo expliqué en una ocasión, la ruta crítica, llevando a Cristo esos pensamientos, esos deseos, llevándolo a la cruz y diciéndole: Señor, aquí está. La Escritura nos habla de tomarlo cautivo. Usted se imagina, usted amarrando la ira dentro de usted. Usted es un hombre, una mujer airado totalmente, y agarra y la doma y se la lleva a Cristo y le dice: mira, Señor, no voy a dejar que la ira siga conduciendo mis pasos. Y dice: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la conducta del nuevo ser, que es capaz de dejar toda situación difícil antes que llegue la noche, antes que pase al día siguiente. Resuelve los problemas para no llegar a vivir en amargura, en tristeza, sino que se reconcilia, confronta, vive experiencias extraordinarias con la gente. No se ponga el sol sobre el enojo. No den lugar al diablo. No abran ninguna brecha por donde el diablo se meta. Ninguna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que seamos capaces de vivir vigilantes, de estar pendiente por donde el enemigo va a atacarnos. Y todos sabemos que en algún momento nosotros voluntariamente hemos abierto alguna brecha. Y sabemos que por ahí va a entrar el diablo, pero como quiera la abrimos. Entonces, en el nuevo ser que viene a partir de la transformación, la palabra nos está diciendo: no le den ninguna entrada al enemigo. Ninguna entrada. No le abran ninguna puerta. No dejen la llave donde él la consiga. Si hay algo que se está deteriorando, ciérrenlo. Porque por esas brechas que se producen en el muro pueden entrar. Y la principal brecha, que no es el tema de hoy, pero como estoy analizando el texto bíblico, es lo sensorial.
Por ahí entra a nuestro cuerpo el pecado, por la vista, por el oído, por el olfato, lo sensorial. Hay cosas que definitivamente no debemos ver porque cuando la vemos producen atadura. Hay cosas que no debemos escucharlas porque cuando las escuchamos nos metemos en problemas. Hay cosas que no debemos tocar. Por medio de lo sensorial va a venir el veneno, va a venir la brecha. Así que manéjese con cuidado voluntariamente frente a Dios. Y entonces uno de los conceptos interesantes de la predicación de hoy, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba, el que robaba, eso pertenece a la vieja mujer, al viejo hombre y se queda atrás. Pero se queda atrás en el nombre de Jesús. No lo vamos a traer para acá. Y entonces dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, en vez de vivir de lo ajeno y de engañar a la gente, ahora dedíquese a trabajar y participe con el sudor de su frente para conseguir lo que usted quiere por medio del trabajo honesto. Y ya saben qué tipo de trabajo hemos predicado en esta predicación, en esta serie. ¿Qué tipo de trabajo debería tener un hijo de Dios y dónde no debería trabajar? ¿Y qué tipo de trabajo no debería hacer si es hijo de Dios, si ha sido transformado? Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes todos deberíamos compartir con el que padece necesidad, todos, pero principalmente aquellos que vivían arrebatándole la cosa a la gente, ahora que están sirviendo a Dios, ahora en vez de codiciar la ganancia deshonesta, en vez de codiciar lo que tienen las otras gente, ahora trabajan y comparten con la gente. Antes quería despojar a la gente de lo que tenía, pero como es un nuevo hombre, una nueva mujer, ahora trabaja y de lo que gana, comparte con la gente. Mire qué ejercicio interesante hace las Sagradas Escrituras para responsabilidad de aquellos que tuvieron una vida incorrecta, que andaban despojando a la gente de sus bienes. Me gustaría, en la tercera parte de esta predicación, analizar con ustedes el concepto que tiene Malaquías. Así que hoy quiero analizar con ustedes el concepto de robar que aparece en Malaquías 3, 7 al 10. Y quiero compartirlo y lo voy a analizar con ustedes en el contexto del pueblo de Israel para que puedan entender el principio. Y el concepto que habla Malaquías es aquellos que le han robado a Dios. Y voy a tratar de explicar el concepto, de qué se trataba. Porque esta palabra se la dio el Señor al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tenía ya un contrato con Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué me habéis robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Voy a analizar con ustedes el concepto. ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel que ellos le habían robado? Mira, el pueblo de Israel recibió una tierra. Cuando ellos estaban en Egipto, que estaban en casa de servidumbre, eran esclavos, salieron en el desierto y usted conoce la historia. Cuando le van a entregar la tierra se entregó mediante un contrato. Y todo contrato que se viola, el que viola el contrato, está en faltas. Entonces el contrato era que ellos debían, los sacerdotes, o sea, los levitas, ustedes saben que los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, tenían varios trabajos en el templo. Y entonces se había establecido que ellos no trabajaran, que los levitas no trabajaran. Entonces en el contrato de la entrega de la tierra era que ellos debían poner a producir la tierra
y que del 10% de la producción de la tierra la llevaran al templo para el sostenimiento de los levitas. Ese era el contrato. Y el siguiente contrato era de una ofrenda voluntaria que debían hacer. Entonces le entregaron la tierra y dijeron, mira, esa tierra es tuya. El 10% de lo que produce esa tierra no es tuyo. Si usted se queda con esa tierra y no da el % que se acordó de acuerdo al contrato, ¿usted está mal? Y entonces por eso Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes han violado el contrato del principio. El contrato era que ustedes trabajaran esa tierra, que usufructuaran la tierra y que el 90% ustedes lo administren y que el otro 10% se lo llevaran al templo. Porque en el contrato estaba establecido que a los levitas no le dieran tierra para sembrar, para que no se distraigan produciendo y descuiden la responsabilidad del templo. Ese fue el contrato. Inclusive hay otras palabras interesantes que aparecen que también el Señor le dio a ellos acerca de los pobres que tenían que respetar. Y uno de ellos era acerca de cómo debían cosechar la producción. La manera de cómo cosechar está en Levítico 19:9 y luego regreso a Malaquías, ahí estoy. Cuando ciegues la mies de la tierra, eso es la cosecha. Cuando coseches, no segará hasta el último rincón de ella. O sea, te voy a dar esta tierra, pero cuando tú tengas cosecha, no coseche todo, no ciegue todo, deja un lugar. Esa es parte también de la dinámica del contrato. Quien le está dando la tierra le dice varios puntos. Uno de ellos era la ofrenda voluntaria de la producción conforme a la producción. Lo dejó a voluntad de ellos. Y lo segundo era que el 90% le correspondía y que el 10% debía llevarlo al templo para la administración de los levitas. Punto importante, pero aquí le está diciendo, cuando ciegue la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. El concepto de espigar es recoger las espigas que han quedado en el campo tras la siega. Otra norma, toda espiga que se cae no la puedes recoger. Oiga bien, esas son las reglas para entregarle la tierra. Entonces, si violaban cualquiera de esos puntos, estaban en falta. No puede. Si una espiga se cayó, tú no puedes recogerla. Si ese terreno es tuyo, no lo puedes recoger. ¿Por qué no? Aquí lo explica. No espigarás tu tierra segada y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Ningún fruto que se cayó debías recogerlo. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Le dice, escuchen bien, los productos que se caen no los recogerán para que cuando el pobre vaya encuentre producto. Todo eso estaba establecido en el contrato. Entonces ellos habían violado ese contrato y estaban usufructuando todo. Recogían la espiga que se caía, almacenaban el 100% de la ganancia de los terrenos y todo, y la tierra, ¿quién se la dio? Se la dio con acuerdo. Por eso Malaquías está diciendo que ellos le estaban robando a Dios, porque estaban violando un contrato. Y esto no solamente a Dios, sino también cuando usted hace un contrato con alguien acerca de un determinado porcentaje de ganancias, usted tiene que respetar eso, porque está en contrato. Quizás el socio suyo no esté en la empresa, pero usted está ahí, usted es hijo de Dios y usted está sirviendo a Dios. Usted tiene que respetar la sociedad, usted tiene que respetar el contrato, aunque él no esté ahí. En el caso de Dios siempre estaba ahí, pero se mantenía en silencio. Y entonces, ¿robará el hombre a Dios? Sí. Hicimos un contrato, le entregué la tierra y se estableció que te correspondía a ti
y qué le correspondía al sacerdote, y no le llevaste al sacerdote lo que le corresponde. Entonces estaban violando un principio de contrato, y por eso el Señor lo llama la atención. Así que el texto que aparece en Malaquías es sumamente interesante, porque el pueblo de Israel estaba dejando de cumplir un contrato que ellos habían hecho con el Señor, un compromiso. Voy a concluir en esta mañana esta predicación acerca de no hurtar. Tenemos que cerrar hoy por causa del tiempo. Los hijos de Dios deben ser libres totalmente, tanto de espíritu de maldad como de costumbres y conductas que no se corresponden a un hijo de Dios. Y ese debe ser nuestro desafío. ¿Qué área de mi vida tengo yo que trabajar o tengo que rendir al Señor para que el Señor complete su obra en mí? Yo tengo que identificarla. Hoy estamos hablando de un área específica que es el de no hurtarás o de no robar. Si hay alguna estrategia que estamos utilizando para despojar a alguien a la fuerza de cosas que le pertenecen a ellos y que no nos corresponden, o si estamos recibiendo algo mediante un trabajo, cosa que no lo estamos haciendo, deberíamos revisar. No estamos haciendo ese trabajo. Siento una retroalimentación, si me ayudan, por favor. Si usted está recibiendo algún salario por un trabajo que usted no está haciendo y que en el contrato usted se puso de acuerdo para hacerlo y recibirlo, deberíamos, como hijos de Dios, deshacernos de eso para no tener carga en nada absolutamente que sea espiritual. Si hay algún comportamiento aprendido, alguna conducta que desde la niñez hemos venido arrastrando y hemos descubierto en la palabra que no es la apropiado, dediquemos tiempo para eso, para trabajar esa área, para rendirla al Señor de manera consciente y voluntaria. Y el Señor va a trabajar eso y nos guiará para que totalmente seamos libres. Pero no solamente libre de espíritu de maldad, sino de todo comportamiento, de todo pensamiento o de toda conducta que no sea apropiada. Todo lo que en el reino de Dios se desaprueba, usted tiene que tratar de desaprobarlo. Y todo lo que en el reino de Dios se aprueba, usted debe aprobarlo. Y la pregunta sería, ¿está Dios aprobando lo que estás haciendo? La manera de manejarte y de hacer algunas cosas en el cielo, ¿se aprueba eso? Eres como un obrero que traza bien la palabra de verdad y que cuando te presente delante de Dios no estaría avergonzado. ¿Son los procedimientos correctos? Pero es que hay alguien que está violando el contrato, pero porque alguien viola el contrato no significa que yo debo violarlo. Yo debo exigir que se respete, pero yo no puedo tener el comportamiento que tienen las otras personas, porque al final impío con impío, no, y nosotros somos hijos de Dios y no debemos dar nuestro brazo a torcer con aquellas cosas que nosotros tenemos en la Escritura que son principios. Quiero concluir esta mañana diciéndole, los hijos de Dios no viven de acuerdo a lo que sienten en la piel. Los hijos de Dios no viven de acuerdo a lo que la gente está haciendo. Porque ni es por vista, ni es por lo que sienten, no es por sentimiento que se me engranojó la piel. No, señores. Los hijos de Dios viven por principios. Y cuando Dios dijo algo, vivimos bajo esos principios. Vivir o morir, pero sin abandonar los principios, porque eso lo dijo Dios. Los hijos de Dios deben aprender de los hijos de Recab, de que sus padres le dijeron, no tomen vino. Y ellos dijeron, no beberemos vino, nuestra familia no lo bebe.
¿Por qué? Porque es un principio de familia. Todo el mundo bebía vino en Israel, ellos no. Y Dios lo puso como ejemplo. El que vive bajo principio tiene un principio y lo va a subir como una bandera. Claro, hay gente en la iglesia que se está moviendo por sentimiento o por lo que están viendo. Que los líderes están haciendo tal cosa, que la gente está haciendo tal cosa, que los cristianos ahora hacen tal cosa. Esa no es la palabra de Dios. Que yo no siento nada. Sí, que yo siento que se me engranoja la piel. No funciona en el reino de Dios. Esto es principio. ¿Qué dice la palabra? Que un profeta me dijo. No, ¿qué dice la palabra? ¿Cuáles son tus principios? El profeta joven fracasó porque Dios le dio una palabra. Y él escuchó, en vez de escuchar a Dios, escuchó al profeta anciano. Y el profeta anciano por celo le dio una palabra contraria a la que Dios le había dado. Y él creyó al profeta anciano en vez de creerle a Dios. Y fue comido por un león en el camino. Búsquenlo en la escritura, que ahí está. Hay gente que van a querer darnos una palabra por celo para vernos fracasar. Y van a hablar en nombre de Dios. Y usted, no es por lo que oigo, no es por lo que veo, no es por lo que siento, es por principios. Los hijos de Dios vivimos bajo principios y no debemos negociar nuestros principios, pase lo que pase. Porque ni la muerte física nos separa de Dios, ni debe separarnos de los principios. Y se lo dejo de tarea ahí para no tomarme más tiempo. En Romanos 8. Para que puedan leerlo y darse cuenta que nada debe movernos, nada. Ni que venga un ángel del cielo con otro evangelio. Dice, no le crea a ese otro evangelio. Que el verdadero ya lo tenemos, ya tenemos las raíces y tenemos los principios. ¿Por qué creer o hacer lo que la gente está haciendo? Esa es una vida liviana y que hacen algunos porque no son compromisarios de principios. Señor, gracias en esta mañana. Muchas gracias. A ti te damos la gloria y te damos el honor. A ti te damos la honra, Señor. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, por los principios. Guárdanos, Señor, de quitar a la gente las cosas que tiene por medio de técnicas. Guárdanos de engañar a la gente o de tomar aquellas cosas que no nos corresponden. Guárdanos de robo, Señor. Guárdanos de que la gente nos robe o nos engañe. Guárdanos. Queremos vivir para ti y hacer aquello que tú has establecido como bueno y válido en la palabra. A ti te damos la gloria. Queremos despojarnos del viejo hombre, de la conducta aprendida que no es aprobada en el reino, despojarnos voluntariamente para recibir la nueva vestidura que trae tu Espíritu Santo, el nuevo ser que trae tu Espíritu Santo para que vivamos en él. Gracias, Señor. Honor y gloria en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. Nadie te ama como Él, no vas a encontrar otro como Él.
Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor. Sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo